Eh, a veces las historias se repiten. Yo también me casé 3 veces con el mismo hombre. Por diferencia de ciudad nos tocó así. Muy bien, esta noche estamos estudiando el pasaje que hemos venido revisando detenidamente en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Usted que está en casa y que nos está siguiendo en esta ocasión, le invito a que abra con nosotros también la Biblia en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 3:13. Yo creo que ya no sabemos este pasaje de memoria. Muy bien, creo que ya lo encontramos y dice así: que el Espíritu Santo los fortalezca interiormente, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Y hemos venido hablando de las pautas que nos da la Biblia para saber si nuestro crecimiento espiritual está progresando o se ha estancado. Y hoy estudiaremos la tercera pauta que nos muestra este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Si usted puede observar bien, quizá los que están en casa no pueden observar, de pronto si nos pudieran hacer una toma de la mesa. Es que si coloco la mesa acá arriba, entonces ustedes no pueden mirar. Pero así creo que tanto los que están en casa como los que estamos aquí podemos ver. Usted puede ver que hay unos elementos allí en la mesa, hay unos cubiertos y hay un par de zapatos. Y yo le quiero decir esta noche o este día que tienen relación, cumplen o más bien comparten algo en común, esos elementos, aunque no se parecen mucho. ¿Qué relación tienen estos objetos? La respuesta es que ambos objetos son santos para su dueño o para su dueña. ¿Sí? La palabra santo es algo extraño, ¿cierto? En nuestro vocabulario ordinario, común y corriente, cotidiano. Y la respuesta es: ¿por qué afirmo que esos objetos son santos? Porque permanecen separados, apartados por su dueño, porque nada más son utilizados en ocasiones especiales, no son usados todos los días. Con estos cubiertos, su dueña y su familia no comen todos los días, solo en ocasiones especiales. Esos zapatos su dueña no se los pone todos los días, solo en ocasiones especiales. Y fíjese que aparte de que no se usan solamente en ocasiones especiales, están, como usted los ve ahí, ¿cómo los ve? ¿Los ve limpios, los ve sucios? Están perfectos, no están nuevos, pero están muy limpios, muy preparados para ese uso en particular, para que cuando llegue la ocasión de usarlos estén listos. Esos cubiertos el dueño los usa solamente en celebraciones especiales como en la Navidad, como por ejemplo el grado de sus hijos, el matrimonio de sus hijos, solamente. Pero fíjese, mantienen impecables así. Y esos zapatos solamente los usa la dueña cuando va a matrimonios. Entonces, estos objetos son santos o consagrados. Y precisamente acabamos de leer allí que en el pasaje que Pablo está rogando para que los hermanos de la iglesia que queda en la ciudad de Tesalónica desarrollen esa área de la vida cristiana que es la santidad o la consagración. Y la palabra santo, lo repito, es un vocablo que nos es extraño, que es un tanto como desconocido, como intrigante.
porque es un vocablo que describe la naturaleza de Dios. La santidad le pertenece a Dios, porque la santidad es divina. No se origina en los seres humanos, le pertenece a Dios. Y su significado original es que Dios está separado del resto de la creación. ¿Por qué? De todo lo terreno, de todo lo humano, porque Él es perfecto moralmente. Su moral es perfecta y su majestad también. Pero fíjese esto, que cuando Dios, que es santo, quiere usar a una persona, quiere emplear a una persona para su servicio, lo separa, como hizo, como hago yo con esto me pertenece a mí. Solamente los uso, los separa. Cuando Dios quiere que alguien sea usado por Él, lo separa para su servicio, ¿sí? Y entonces esa persona se convierte en un santo. Diga, yo soy santo, yo soy santa. Sí, Señor. Y es un poquito difícil, fíjese usted. Es decir que somos santos porque Dios nos ha transmitido su carácter, sus características. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Él. Y hubo un ser humano, su Hijo Jesucristo, que con su vida y carácter es el ejemplo más grande, más claro de la santidad de Dios en un ser humano. Qué bonito. Por eso Cristo también caminó sobre la tierra, para mostrarnos cómo es posible que un ser humano pueda tener esa característica que le pertenece a Dios, pero que Él la transmite a aquellas personas que se acercan a Él por la fe y por el arrepentimiento. Y fíjese que en Jesús la santidad no solo consistió en no pecar. Así que no piense en que Jesús es santo tan solo porque Él nunca pecó, sino que hay otro aspecto de la santidad que esta noche yo quisiera resaltar, y es que Jesús tuvo una total consagración a la voluntad y a los propósitos de Dios. Esos zapatos están totalmente consagrados a mi propósito y mi voluntad. Mi voluntad es que solamente yo los use en matrimonios de personas. Así fue Jesús también. Así que la santidad de Cristo es nuestro modelo de cómo se debe ser santo. Pero también es nuestra garantía de que podemos ser santos, de que es una realidad que el Señor quiere que usted y yo seamos santos. Hay una promesa en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, el que santifica, que es Dios, y nosotros los que somos santificados, dice que le pertenecemos a Él para siempre. Entonces, apliquemos este primer concepto de santidad. Santidad es separación. Usted es separado para los propósitos de Dios. Sí, Señor. La santidad quiere decir que usted está separado. Entonces, Dios te separó, Dios te apartó desde hace mucho tiempo. Desde antes de que tú existieras, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá inclusive. Y usted que estaba pensando que su vida era común y corriente, ¿cierto? Su vida común y corriente, nacer, crecer, reproducirse, morir. Pero no, Dios tiene propósitos más grandes que esos con cada uno de ustedes, más grandes que esos. ¿Para qué propósitos te ha separado Dios? Pregúntese a sí mismo, todos los días, hoy, no solamente en esta predicación, cada vez que usted se levante en la mañana, Señor, ¿cuáles son los propósitos que tienes para mí? Porque tú me llamas santo, me has separado para que cada día ande en esos propósitos y en esa voluntad. Le hago una pregunta esta noche. ¿Usted está consciente de que Dios los separó
lo separó del pecado, lo separó del mundo. Recuerda que el pastor Rubén el domingo nos estuvo hablando un poco de eso. ¿Está usted consciente de que Dios lo separó del pecado y del mundo para ser solo de su propiedad y de su uso? Que sea así todos los días, hermano, que usted esté consciente de que Dios lo ha separado de manera especial del pecado y del mundo para ser su propiedad y para que Él lo use. O la otra pregunta, ¿usted todavía está unido fuertemente a esa vida anterior? Hay una segunda idea del concepto de santo que esta noche traigo. Y no solamente es estar separado, sino estar dedicado. Ser santo es dedicación. Ser santo es estar dedicado. No se olvide de eso, que la santidad no solamente es estar separado del mundo y del pecado, sino también estás dedicado a algo. Y los creyentes somos consagrados o somos dedicados a tener, Dios quiere que nos dediquemos a tener comunión, una relación especial con Él. Que nos ocupemos de eso, que nos dediquemos a eso, a tener una relación especial con Él. Eso es ser santo también, estar dedicado a cultivar, a hacer crecer, a desarrollar esa relación especial con Dios. Esa comunión, esa amistad, esa intimidad, esa familiaridad con Dios. Pero también Dios quiere que nos dediquemos a su servicio, a servirle a Él. El servicio a Dios no solamente es para los líderes de la iglesia, no solamente es para los pastores, los misioneros, los profetas, los predicadores. El servicio a Dios es para todo aquel que se considere hijo de Dios, que se considere hija de Dios. Entonces el Señor nos ha dedicado para dos cosas importantes, por eso somos santos, para tener una amistad profunda con Él y para estar a su servicio, para servirle a Él. Y fíjese usted que la palabra santo en la Biblia se emplea de manera especial en relación con la adoración, esa palabra que nos gusta tanto, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta adorar? A mí me encanta adorar. La palabra santo y la palabra adoración están muy emparentadas, muy relacionadas. Cuando la Biblia aplica la palabra santo a las personas o a las cosas, lo que está tratando de decir es que esas personas o esos objetos, como estos que están aquí, están apartados al servicio de Dios. Por ejemplo, si miramos el Antiguo Testamento, vemos que Israel fue dedicado a Dios, o sea, fueron santos, una nación santa, un pueblo santo, un país santo, es decir, un país que se dedicaba a adorar a Dios. Pero también, por ejemplo, dentro del pueblo de Israel habían personas que de manera especial estaban dedicados las 24 horas, los 12 meses del año, a servirle, los levitas. Ellos también eran santos porque estaban dedicados todo el tiempo a trabajar en el tabernáculo adorando a Dios. Pero Dios también, por ejemplo, separó días, los sábados fueron dedicados exclusivamente para adorar a Dios. Entonces, apliquémoslo a nosotros. Dios lo dedicó a usted, lo destinó a usted para que usted cumpla su voluntad y sus propósitos. ¿Y cómo descubre usted cuáles son esos propósitos y esta voluntad de Dios? Pues está en la Biblia, ¿cierto? Y el mismo Cristo con su vida y su carácter, que nos es presentado como modelo de santidad, nos mostró que Él estaba convencido y había descubierto desde muy pequeño, desde niño, desde la edad previa a la adolescencia, que Él estaba separado para cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. Por ejemplo, estando pequeño, Él
Dice en Lucas 2:49 el Señor Jesús, cuando los padres no lo encuentran, se pierde, va en una ida a Jerusalén, en un viaje a Jerusalén para adorar a Dios, él se pierde, los papás lo buscan afanosamente y lo encuentran en el templo dedicado a aprender sobre la Biblia y también a compartir lo que él había aprendido. Y ellos les dicen, yo vine a encargarme de los asuntos de mi padre. Él sabía para qué estaba en esta tierra, estaba convencido de que él no solamente había sido apartado para Dios, sino dedicado para sus propósitos. Entonces, también vemos, por ejemplo, al Señor Jesús diciendo, yo vine para servir, no para ser servido, consciente de su dedicación. Y usted y yo podríamos decir lo mismo. Yo vine para servir, no espero que los demás me sirvan. Yo no solamente me voy a dedicar a mis negocios, a mi trabajo, a cuidar a mi familia, sino que también me voy a dedicar, como hizo Jesús desde pequeño, a los asuntos de mi Padre, como está usted siendo esta noche aquí. Jesús dijo en Juan 5:9, yo no hago nada sin que el Padre lo apruebe. Convencido de que estaba tan dedicado a Dios que no podía tomarse la libertad de dedicarse a asuntos que Dios no aprobaba, por buenos que parecieran. Y yo le digo que usted está para buscar ese tipo de dirección de Dios. Todavía hay creyentes que creen que Dios existe para cumplir sus propósitos humanos y egoístas. Dios dame, Dios aparéjame, Dios permite, Dios haz esto o haz aquello. Sí, Dios es santo, pero no para dedicarse a complacerte o a complacernos en nuestras necesidades y caprichos. Al contrario, somos los creyentes, somos los cristianos los que existimos para realizar los propósitos y la voluntad de Dios. Es todo lo contrario, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad. Nos han enseñado, y sobre todo últimamente, un evangelio donde hay un Dios que parece el genio de la lámpara de Aladino, que existe para complacer a los cristianos cada vez que abren la boca, cada vez que piden un deseo. Pero el cristianismo es todo lo contrario, es nosotros cumpliendo los deseos de Él, los deseos de Dios. Amén. Amén. Eso es ser dedicado a Dios. Diga, yo soy separado del pecado y del mundo y dedicado a servir a Dios. Y hay un último significado, y con esto quiero concluir nuestro breve mensaje o meditación en el texto en el que estamos. El otro concepto que tiene que ver con santidad, con ser santo y crecer en ese aspecto de la vida cristiana, es ser puro, purificación, limpio. Mire cómo relucen esos zapatos y esos cubiertos. Están puros, limpios. Fíjate que la idea de purificación también está encerrada en el término santidad. Y es que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el carácter de Dios ejercía influencia en todo lo que se le dedicaba a Él. Como Dios es puro y limpio moralmente, entonces las personas dedicadas a Él debían compartir esa misma esencia, esa misma pureza. Recuerde que nuestra santidad viene de Dios. No es algo que hemos alcanzado por nuestro esfuerzo de ayunos, de oraciones, de intentar portarme lo mejor que pueda. Sí, por supuesto, eso viene después de que ya Él nos transmitió su santidad, de permanecer en esa santidad. Pero
Dios es moralmente puro y todo lo que se dedica a Dios debe compartir esa pureza, esa limpieza. Porque la limpieza es una condición de la santidad, por supuesto no la externa, ¿no? No la externa. Desafortunadamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se quedó con la idea de que la pureza que implicaba la santidad era externa. Y por eso hacían tanto énfasis en lavarse las manos. Ahora nosotros hacemos énfasis, no es por la pureza, para no enfermarnos, ¿no? Hacían mucho énfasis en lavarse las manos, en estar limpios por fuera, pero se olvidaba el aspecto más importante de la santidad, que es la limpieza interior. Y Jesús atacó mucho esa enseñanza equivocada de los religiosos de su época, de los fariseos, y les dijo: ustedes son como tumbas blanqueadas por fuera, limpiecitas por fuera, pero adentro están llenos de huesos podridos. También les dijo: ustedes solamente limpian lo de afuera del vaso, pero adentro está lleno de suciedad. Entonces, cuando Dios elige y separa a una persona para su servicio, hace algo por nosotros, es decir, nos limpia. Nos limpia. Sí, Señor, nos limpia. Jesús hizo eso por nosotros con su muerte, el más poderoso desinfectante antipecados que existe, la sangre de Cristo. Por eso, gloria a Dios, y quiero dar un aplauso. La sangre de Jesús hizo en nosotros una limpieza interior. Aunque usted no lo crea, créalo. Usted dice: no, es que yo no soy tan bueno. No somos tan buenos por nuestra propia cuenta, sino por esa obra especial que Jesús hizo al derramar su sangre en la cruz para purificar nuestros corazones, nuestras conciencias. Qué bonito eso, que así como en el Antiguo Testamento todo era purificado con la sangre de los animalitos que mataban en adoración a Dios, también la sangre de Cristo nos purificó. Así que eres limpio de tus pecados pasados por creer en la obra purificadora, por pedir perdón y limpieza aquella primera vez. Como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y me encanta esa segunda frase: limpiarnos de toda maldad, purificarnos, aleluya. Y somos perdonados de cada pecado específico en el presente también, no solamente cuando creímos la primera vez en Cristo, sino en el presente por creer y confesar y pedir perdón cuando fallamos a Dios. Porque también va siendo día a día removida, arrancada, purificada esa tendencia específica que cada uno tenemos a pecar, esas luchas específicas. Así que, mis hermanos, es posible que usted y yo crezcamos en santidad. Cristo es nuestro modelo, pero también la garantía. Es la garantía. Con su muerte nos limpió. Con su resurrección nos da el poder de su Espíritu para andar venciendo esa tendencia que tenemos a involucrarnos en el mundo de nuevo y en el pecado de nuevo. Así que, mis hermanos, esté contento. Dígale: Señor, estoy contento de ser santo para ti, de ser apartado para ti, de ser dedicado para ti y de ser purificado por ti, Señor. Gracias, Señor, por hacer eso tan especial todos los días. No solamente lo hiciste en el pasado cuando creí, sino que estás dispuesto a hacerlo por mí hoy y en el futuro también, Señor. Gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús, amén.
Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.